dejamos a Luis Yáñez, presidente del SUTE Nacional, quien va a explicar lo que fue la famosa ENE. A ver, nosotros no debiéramos, muy buenas tardes a todas y a todos. Primeramente, antes de presentar a mis compañeros, nosotros no debiéramos no iniciar como posiblemente hace más de 49 años, desde los balcones de la fecha, se establecieron algunas palabras que marcaron la ruta del país, la ruta de todo un pueblo. La victoria alcanzada por ustedes tiene una honda significación nacional. Desde aquí declaro solemnemente que respetaré los derechos de todos los chilenos, pero también declaro y quiero que lo sepan definitivamente que al llegar a la moneda y siendo el pueblo gobierno, cumpliremos el compromiso histórico que hemos contraído de convertir en realidad el programa de la Unidad Popular. Y desde un principio, desde esas palabras, no dejamos justamente a nivel de los trabajadores de la educación de no establecer el compromiso al compañero en relación no solamente a la educación, sino que también a lo que significó el compromiso a la familia y a la felicidad. Solo quiero señalar ante la historia el hecho trascendental que ustedes han realizado, derrotando la soberbia del dinero, la presión y amenaza, la información deformada, la campaña del terror, de la insidia y la maldad. Cuando un pueblo ha sido capaz de esto, será capaz también de comprender que solo trabajando más y produciendo más podremos hacer que Chile progrese y que el hombre y la mujer de nuestra tierra, la pareja humana, tenga derecho auténtico al trabajo, a la vivienda, a la salud, a la educación, al descanso, a la cultura y a la recreación. Junto con el esfuerzo de ustedes vamos a hacer un gobierno revolucionario. Compañeras, compañeros, antes de presentarles, me acompañan, y justamente escuchando la biografía acá de los compañeros, una generación posiblemente distinta de lo que es el Sindicato Único de Trabajadores, pero con la misma mística de lo que fue el Sindicato Único, que hace 49 años, en el mes de junio de 1970, nace con fuerza después de lo que significó diversas movilizaciones del magisterio, movilizaciones fracasadas y traicionadas también, porque la traición no es solamente de ahora. Nace justamente el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación. Me acompañan dos vicepresidentes y hay una característica que me acompaña también un dirigente a nivel de lo que es la inclusión, lo que es la escuela, lo que significa hoy la necesidad de los niños con necesidades educativas especiales. Narciso Herrera, vicepresidente de nuestra organización, a la vez secretario general del sindicato, en este caso de San Joaquín, Wilson Milham, que y ahí un poco lo que establecía Marta, presidente del sindicato también de San Joaquín de los asistentes de la educación, y Camilo, en este caso Navarrete, quien además es colega de mi comuna, psicopedagogo y a la vez el futuro educador diferencial, que es nuestro orgullo en el sindicato. Y quien le habla circunstancialmente soy presidente del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación, mi nombre es Luis Yáñez, y presidente base también del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de MUNI. Hablar de la ENU es hablar justamente no solamente de un proyecto educativo, sino que también hablar de la ENU, que es parte de las 40 medidas de lo que fue el programa de la Unidad Popular. Y no podemos justamente perder de vista entre algunas de esas medidas, como fue el tema de la número 1, la supresión de los sueldos fabulosos, que está tan vigente en esta época con los sueldos fabulosos de los parlamentarios, o quiere decir de algunos alcaldes y de la clase política imperante, de las tres gamas que tanto del Frente Amplio como en este caso la nueva mayoría y la derecha. Hablar también de las 40 medidas es hablar de la honestidad administrativa, de justamente de establecer de que el fisco no iba a fabricar más nuevos ricos, pero también hablar de la ENU era hablar de la protección de la familia, la igualdad de las asignaciones familiares, pero lo más importante que se establece justamente en la medida número 13, el niño nace
para ser feliz. Es decir, daremos matrícula completamente gratuita, libros, cuadernos y útiles escolares sin costo para todos los niños de la enseñanza básica, pero iba más allá de lo que significaba el concepto estructural. Iba porque justamente nosotros, a partir de esta relación, se planteó un cambio en el modelo educativo. Y se encabezó justamente esta política del gobierno popular para que la felicidad de los niños comience, y nosotros hoy la retomamos nuevamente, para que la felicidad de Chile comience nuevamente por las y los niños, porque ENU es un proyecto de una felicidad posible para una nueva escuela. Ayer ya lo decía, para nosotros toda la sociedad debe ser una escuela y la escuela debe ser parte integrante de esa gran escuela que debe ser la sociedad. Es decir, todo lo que se venía planteando, no solamente de lo que fue el nacimiento del SUTE, sino de lo que fue la ley de instrucción primaria, ese 26 de agosto en 1920, todo eso se enmarcó en lo que justamente permitió después el Plan San Carlos, permitió las escuelas consolidadas, permitió justamente lo que es el surgimiento de las escuelas agrícolas, permitió plasmar un nuevo proyecto de escuela, en este caso pública, que estaba rompiendo justamente el sentido de la educación elitista que había en ese minuto. Y en ese proceso se establecía justamente de que fue un proceso fundamental desde los trabajadores en el fortalecimiento de los organismos sindicales, porque no era menor la participación, en este caso más amplia, en lo que fue el proyecto de la ENU, como también el tema de la inclusión de las organizaciones comunitarias dentro del ámbito de decisiones de las instituciones escolares. Durante el gobierno de la Unidad Popular se asumió la necesidad justamente de impulsar esta reforma educativa para convertir la labor pedagógica en un proceso de valoración y participación política del pueblo. No era solamente para establecer, como dicen hoy, la calidad de los aprendizajes. Esta política educativa se basaba, y eso era lo trascendental, en construir un sistema educativo funcional a la vía chilena al socialismo, al contemplarse justamente la democratización del acceso a la educación desde la enseñanza inicial a la universitaria. Es decir, el instrumento que utiliza la Unidad Popular justamente a través de la Escuela Nacional Unificada, que nosotros el único sentimiento que podríamos tener hoy y lo que pueden tener los jóvenes es ver, en este caso, a Machuca Riaraicí, de su gran amigo, que establece esa emocionalidad, lo que era la Escuela Nacional Unificada. Aquí se establecieron igual cambios estructurales dentro del mismo sistema, en este caso educativo chileno. Pero no olvidemos de que esta reforma ya venía en camino. Es decir, la reforma de Frey no deja de ser en el sentido de que la gran participación que ya venían teniendo las organizaciones en ese minuto, tanto sindicales y gremiales, de poder plantear justamente un gran salto en lo que podría ser un nuevo sistema educativo para, en este caso, no pensando en lo que es solamente sociedad, sino que en lo que significaba la democratización real. Los objetivos de la ENU se sintetizaron posiblemente en crear un sistema educativo que aseguraba justamente a los trabajadores al acceso a la educación de calidad para así mejorar sus condiciones de vida. No es menor que se haya abierto, en este caso, la Universidad Técnica del Estado después de las 6 de la tarde para los trabajadores. Valorar justamente el trabajo manual y su complementariedad con la labor intelectual. En este caso, al considerar las actividades productivas como pilares fundamentales del desarrollo nacional. Enfoque que ligaba justamente esta reforma con, en este caso, con el proyecto social y el proyecto económico que tenía el gobierno de la Unidad Popular. Profundizar la instancia de participación popular por medio de las decisiones que se tomasen en la comunidad. Esta debería considerar no solo el ámbito consultivo de los ciudadanos, sino que también debía centrarse en la toma de decisiones, para lo cual se fortalecían las organizaciones educativas comunales, regionales y nacionales. En marzo del año 73, que de acuerdo a los estudios que nosotros hemos realizado, Allende provoca el mejor golpe en relación al tema de la democratización.
La democratización, en este caso, a través de un decreto que emana justamente de lo que fue el trabajo de la Escuela Nacional Unificada, permite plasmar el concepto del poder popular. ¿Por qué? Porque permite por primera vez justamente democratizar un ente en donde la participación ya no era solamente de los que trabajaban en ese lugar, sino de toda la comunidad organizada. Llámese también, y ahí un poco lo que establece, lo que va justamente en la línea del compañero, de los mismos cordones industriales, es decir, el cómo, o de lo que significó en la parte agraria, en este caso las tomas de fondo, en donde ellos participaban no solamente de lo que significaba la acción social, sino que también en lo que vendría a ser el proyecto educativo de la escuela. Es decir, esa participación no era solamente consultiva, es decir, era resolutiva en este caso para el pueblo y demostraba justamente el concepto de que sí era posible democratizar y en este caso la escuela, y se lograba un efecto que es importantísimo y que es el elemento que justamente gatilla parte del golpe. Porque el proyecto ENU gatilla el golpe debido a que Allende, a través del decreto de democratización, cambió el concepto del Estado. ¿Por qué? Porque desconcentró el Estado, no lo siguió centralizando, desconcentra el Estado y establece la descentralización territorial, en donde el Estado no pierde el rol garante de ninguno de los derechos básicos que se debiera tener, entre eso lo que es la educación. Hoy, ¿qué es lo que tenemos? Y tenemos que colocar un paréntesis. Y es lo que nos diferencia, cuando uno establece que posiblemente lo que nos diferencia con la clase política actual en el Parlamento es la corrupción, no es la corrupción, compañero. Lo que nos diferencia, y por eso nosotros no salimos en el fondo apoyando políticas institucionales de organizaciones, como es el Colegio de Profesores, sin olvidar que el Colegio de Profesores nace el 16 de octubre, después de más de 120 compañeros detenidos, desaparecidos y ejecutados políticos, como un organismo alero, a la DINA de control ideológico. Es decir, no es un organismo tan democrático como algunos podrían pensar, y es justamente nace al alero y se queda al alero también del Ministerio de Economía. Volviendo a la diferencia, todas las políticas que hoy tiene este país es porque justamente cuando Allende establece el proyecto de democratización al interior de la Escuela Nacional Unificada, al desconcentrar el Estado y descentralizar territorialmente, ya en 1956 venía un grupo de fascistas que fueron llevados de la Pontificia Universidad Católica a Chicago a elaborar las políticas del Estado descentralizado funcionalmente. Hoy no solamente nos podríamos decir que nos diferencia entre los que somos marxistas es si es socialismo o capitalismo. No es menor que en lo que fue el proyecto de desmunicipalización no nace de la derecha. Los gestores del proyecto de desmunicipalización nace del Instituto Lipschutz, Alejandro Lipschutz, y nace justamente de 2020 y nace desde en este caso desde la política de la descentralización funcional. Ellos avalan el actual estado de descentralización funcional. CONAF, Transantiago, descentralización funcional, primero municipalización, educación particular subvencionada, ISAPRES, AFP. ¿Ustedes creen que por qué Bachelet le propone a la Coordinadora Nacional No Más AFP una AFP estatal? No es que era del Estado, es como iba a ser como el Banco Estado, era un consorcio, porque el Estado se convirtió justamente en un ente empresarial en el sentido de establecer un nuevo ente previsional, porque claro, la gran mayoría de los partidos a este otro lado, entre comillas, según ellos, democráticos, tienen acciones en las AFP. Si no pensemos de que porque el Partido Socialista tiene más del 36% de acciones de sus fondos en AFP, o el PCE los tiene justamente en Plan Vital con más del 14%. Es decir, y los vamos a ver mañana luchando contra las AFP, pero nos encontramos que ellos son accionistas.
y son parte del negocio, y son los que propusieron justamente a Vecina establecer la AFP estatal. Si más de 1.200.000 personas a lo largo del país votamos por volver a tener un sistema de repartición solidaria. Es decir, aquí no solamente se traiciona por un lado, sino que aquí se esconde una realidad de que lo que Allende instala, lo que desarticula, y eso es menor, más allá de las posiciones que podríamos tener de por qué se celebraba el Día del Profesor el 11 de septiembre. El 11 de septiembre es el golpe como un castigo justamente a los miles de maestros que en el año 71, en diciembre del 71, determinaron levantar la Escuela Nacional Unificada y cambiar el contexto del Estado de Chile y transformar esta educación elitista que había en manos justamente de la clase dominante, en donde el pueblo trabajador y el pueblo organizado, a través del concepto de poder popular, levantaba sus propios proyectos, en este caso educativos, desde el territorio. Entonces, cuando nosotros rompemos justamente en esa posibilidad, también en los mismos objetivos hay un objetivo que establece con mucha claridad otros elementos, como por ejemplo romper la dependencia científica y tecnológica del país en relación con los países industrializados que se materializaba en Chile con su desarrollo. Nosotros tuvimos posiblemente el gran honor, junto con los compañeros que me acompañan, de estar en los últimos días de un gran compañero, Francisco Villa, padre del cantautor Pancho Villa. Francisco Villa, junto con otro compañero Felipe y otros más, son los que levantaron justamente la propuesta curricular de la Escuela Nacional Unificada. Cuando nosotros conocimos el trabajo de los compañeros, pasó porque ellos el día 10 de septiembre, después de un arduo trabajo de la comisión netamente del tema curricular, 10 de septiembre de 1973, se dirigen a la UNTAC, piso 25. Siempre recordaba Panchito que en el piso 26 estaba el general Bachelet. Entregaron a Iván Núñez la propuesta curricular. El fascismo siempre estableció de que aquí el ser totalitario significaba romper hasta con asignaturas que estaban como era religión. Y nos encontramos con la gran sorpresa de que religión venía en el currículum de la Escuela Nacional Unificada. Y vienen con las mismas características como una asignatura obligatoria pero optativa a la vez, por la realidad religiosa de la época. Es decir, cuando nosotros justamente iniciamos este trabajo con Pancho, nos vamos dando cuenta de que aquí algo estaba ocurriendo. Aquí hay una verdad que no se ha sabido. Nosotros estamos justamente iniciando un trabajo y lo que nosotros estamos hoy llevando acá es lo que debiéramos el 4 de noviembre en la Universidad Técnica Metropolitana, la UTEM. Vamos a hacer la primera exposición justamente de los afiches de apoyo a beneficencia que fueron justamente dirigidos de esos fondos a lo que es la ENU, pero también vamos a dar a conocer los escritos del compañero Francisco Villa y vamos a estar en controversia también con Iván Núñez, que para nosotros sigue siendo un traidor de lo que fue la Escuela Nacional Unificada, superintendente de la época de la Unidad Popular, de haber renunciado a este sueño, porque él lo que no ha dicho en sus libros y ha utilizado la Escuela Nacional Unificada para justamente establecer otras visiones de la ENU. Este documento aparece en la biblioteca de Pancho porque ellos nos habían recordado que cuando dejan la carpeta, ellos dicen, nosotros tratamos de volver a recuperarla, pero ya estaba el golpe. Y volvieron a sus lugares de trabajo y establecieron su resistencia, hicieron el trabajo que se tenía que hacer en ese minuto. Y hace como 10 años él se encuentra de que en su biblioteca había un sobre amarillo con hojas de roneo y nunca se habían acordado los dos que habían dejado una copia. Por eso nosotros en esta exposición, este es un documento no de arqueología, no de museo,
Si así como las 40 medidas hoy están vigentes, la Escuela Nacional Unificada sigue tan vigente como nunca. Y lo que nosotros vamos a dar a conocer es el documento hecho libro, más en este caso, un corto en relación a diversas entrevistas, tanto a Francisco, a Felipe, que también es parte, a Rodrigo, que es parte también de este equipo, a Anita Tamilano, compañera de Juan Genelli, y a compañeros dirigentes que fueron, en este caso, el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación en el tiempo de la Unidad Popular. Para nosotros es importante porque justamente ya desde la inauguración del año escolar en el año 71 enfatiza, dice, la urgente necesidad de construir un nuevo sistema educativo donde todos los chilenos, sin importar su condición socioeconómica, tuviesen igualdad en el desarrollo de las capacidades e igualdad de posibilidades para enfrentar la tarea de potenciar una enseñanza permanente y asegurar la creación de un hombre nuevo para una nueva sociedad. El concepto que también encierra, en este caso, la ENU, es la educación permanente, que es un concepto que baja de la UNESCO en esa época. Y la educación permanente establece justamente lo que en algún minuto se establecía en este caso de la educación inicial, y pasaba más allá, en este caso, de lo que significaba la educación universitaria, sino de que era una educación en torno a la vida misma. El ser humano, el trabajador, no dejaba de educarse, no terminaba justamente su primaria o secundaria y llegaba, en este caso, al mundo del trabajo. Seguía formándose, educándose, seguía siendo ya con la ENU no solamente un concepto de estudiantes o un concepto de formación, sino que además un concepto de transformación de la sociedad. Pero no podemos negar que la oposición de esa época basó todo su discurso justamente y fundamentalmente en que la ENU se apreciaba como contraria al individualismo: libertad de enseñanza, libertad de AFP, libertad de salud como ISAPRE. Ese es el concepto justamente que siempre ha establecido la libertad, en este caso, el mundo no solamente de la derecha, sino que también, si ustedes leen en el año que podría, como diría un profesor, tarea para la casa, Bachelet, cuando inicia su segundo gobierno, lanza su programa económico en la dependencia justamente del mercurio. Y ella establece que lo que se hizo del año 56 al año 73 de este grupo de 26 egresados de economía, ella siente que había que establecer un nuevo formato. Ellos son los que elaboraron el ladrillo, la base económica de la dictadura, lo que hoy impera en este país. Por eso tenemos agua privada, por eso todo es privado, todo es sociedad anónima. Y Bachelet establece, después de lo que hizo 2020 en el año 96 con la primera revolución pingüina, revista que pasa, 4 de mayo de ese año, del año 96, Mario Wiglund dice: hay que tener un ladrillo 2.0. Y Bachelet, en su segundo gobierno, lanza el otro modelo en cuya etapa del libro establece bloques en este caso del ego, estableciendo la necesidad de seguir profundizando lo que dejó la dictadura, que es justamente el Estado descentralizado funcionalmente. Es lo que levantan hoy las políticas económicas, tanto del Frente Amplio, tanto de la nueva mayoría. ¿Qué es lo que nos diferencia entre ellos? Es justamente las 40 medidas, es justamente la Escuela Nacional Unificada, es justamente una nueva sociedad, una nueva escuela, y es justamente de que, a pesar de decirse o de expresar que son de izquierda, lamentablemente piensan posiblemente con la izquierda, pero viven con su mano derecha en el bolsillo. Es decir, no hay hoy, para lo que nos pueda molestar, nuestra apreciación no es una apreciación, es meterse en la constitución política del Estado
es meterse en lo que lean el ladrillo y meterse a leer, a establecer qué tipo de Estado hoy tenemos y por qué no llegamos y no establecemos otro tipo de forma de Estado. Y la derecha en ese minuto dice, ¿cómo contraria al individualismo y de estar marcada políticamente con un pensamiento marxista-leninista, enfoque que fomentaría a partir de la escuela un control ideológico por parte de un Estado de carácter totalitario? Año 74, escuelas matrices reforman el currículo. Y es lo que tenemos hasta ahora. Por otro lado, nosotros podríamos justamente relacionar la política, en este caso educativa, y el por qué justamente a través de la ENU se establecen ciertos ejes. Primeramente, de que la Escuela Nacional Unificada está ligada al desarrollo productivo de la nación. Además, en este caso era conseguir la soberanía nacional frente a la lógica económica imperialista, nacionalización del cobre. Y justicia por medio de un acceso igualitario a la educación. Es decir, la ENU, lo que se planteó justamente en un minuto dado, estructuraba los roles de la cobertura del sistema educativo, establecía la transmisión de la enseñanza, pero también la construcción del conocimiento para potenciar justamente una educación apuntada hacia el mundo del trabajador. Y por eso uno podría establecer y considerar la educación permanente como una educación de masas, por las masas y para las masas, en una sociedad como la socialista, en que la comunidad va progresivamente organizándose para asumir colectivamente la responsabilidad de educar a sus miembros. Y ya ayer, en el año 73, en el discurso al Congreso, señala: desarrollo científico y técnico que concebimos y se encuentra vinculado al pueblo y no al margen de él. Por eso la imperiosa, en este caso, la imperiosa necesidad de la reforma de la educación para asegurar el mejoramiento de la capacidad cultural, científica de nuestros compatriotas. Es interesante cuando nosotros comenzamos a encontrarnos con Francisco y a encontrarnos con lo que es la Escuela Nacional Unificada. Es interesante porque podríamos, en este caso, casi 50 páginas de lo que hemos ido haciendo, estar toda la noche, pero por respeto a mis compañeros que están acá, y lo interesante es que están a mi izquierda, y eso es lo importante, porque a la izquierda está el corazón, es establecer justamente de que la ENU se reconoce como democrática, porque ampliará las oportunidades educacionales y combatirá la discriminación en el acceso y permanencia en los estudios. Gracias. La pregunta tiene que ver con el SUTE. Si el SUTE hoy día, como un representante del gremio, y en esta identificación, además con la construcción de una sociedad y con la construcción de un modelo, ¿por qué aún no llama, sigue llamando, digamos, a los paros gremiales, a los paros, o a apoyar a la sociedad en su conjunto al paro gremial? Desde esa perspectiva y de esa necesidad de construcción de sociedad, ¿por qué no llama a otra fórmula? ¿Por qué no busca otra fórmula de llamado justa en esto? Como por ejemplo, entendiendo que se necesitan transformaciones radicales. ¿Por qué no llama desde esa perspectiva a una movilización generalizada, a un desorden, a un estado de... Aquí ya se fue todo el mundo. Es que mira, es que sabes que yo creo que me voy a tomar la palabra al compañero cuando él inicia su presentación, habla de todo un desarrollo de la historia. Es decir, establecer lo que tú me dices. Nosotros cuando nacemos, de nacer como organización, partimos justamente de organizaciones territoriales.
y partimos justamente en el sentido de que ya no es la misma estructura sindical de antes del golpe de Estado. Son estructuras que nacen al alero de un organismo burocrático que es la Dirección del Trabajo. Uno tiene que ir tomando ciertas situaciones y que nos vamos a tomar justamente lo que significa primero establecer organización y conciencia. Nosotros en esta fase de organización y conciencia es la que hemos venido haciendo posiblemente lo que pasó a fines del siglo XIX y a principios del siglo XX, que es lo que de una u otra manera tomar un vehículo e irnos al norte a levantar sindicatos de comuna en comuna o de escuela en escuela en el caso de los que son particulares. Nosotros estamos hoy en la fase de lo que es el crecimiento y la formación de organización. Nosotros hoy no podemos justamente establecer una proyección que duró a nivel nacional más de 80 años posiblemente en lo que es el desarrollo del movimiento sindical obrero chileno. Entonces, no podemos nosotros plantearnos que en menos de 10 años, 15 años, y un poco lo que se establecía acá el compañero también en el sentido de diferenciar el proceso venezolano con el proceso chileno. Es decir, si nosotros adelantamos justamente parte de esa historia, porque en algunos sectores de los trabajadores estaba la capacidad que tuvieron los coperos, en este caso los cordones industriales, o cordones obreros o campesinos. ¿Por qué? Porque venía toda una historia detrás, lo que significó justamente un desarrollo de lo que es el movimiento obrero sindical en Chile. Hoy, en una economía de libre mercado, hoy en donde a nivel de lo que significa de cómo se desarrolla hoy la educación, tenemos que entender de que posiblemente los menos capacitados aún para poder asumir cambios estructurales en un establecimiento y seguir reproduciendo lo que se establece de parte del currículum, que es el del currículum dominante, hemos ido nosotros tratando y logrando de ir levantando organización. Nosotros tenemos presencia de Illapel a Coyhaique, pero eso no nos significa de que tengamos hoy aún la posibilidad de saltarnos de lo que es organización, conciencia, a establecer ya una postura mucho más radical en lo que es una lucha más frontal. Es decir, aquí hay procesos que se tienen que respetar. Y hay procesos que lamentablemente los hemos ido asumiendo, más allá que nosotros no vamos a tener posiblemente la posibilidad de visualizar o de palpar justamente de lo que se logró en lo que puede haber sido los 3 años de la Unidad Popular. Es decir, el compañero también establece una situación que a nosotros algo nos falta. Y que claro, es decir, yo saludo a los compañeros de los cordones industriales porque gran parte también de los cordones industriales y uno de los elementos que permitió, como lo que es la porción Dávila, de que uno de los elementos que permitió también el fortalecimiento también de lo que es el concepto del poder popular fue de que también nos saltamos, porque en la Unidad Popular el Partido Comunista pide en abril al presidente Allende poner una pausa al proyecto de educación nacional unificada. Pero a nivel de lo que significaba el SUTE, seguimos insistiendo de que era el único camino y era la única herramienta para poder plasmar la democratización en el concepto de poder popular. Entonces, si no aparecemos en lo que fue el paro nosotros hacemos el trabajo en el sentido de lo que significa la adhesión y el trabajo que en este paro logramos levantar 4 organizaciones, una en San Felipe, una en Panticuy, otra en Mayoa, siendo que Mayoa es un pueblo pequeño, conservador, ¿ya? Y una acá en Santiago. Porque ese es el trabajo que estamos desarrollando nosotros, que es el trabajo netamente de lo que es organización y conciencia. Lo que nosotros siempre hemos dicho, que en estos 3 principios, el último es justamente de que poder lograr establecer una nueva orgánica, y eso nos va a significar que en esta nueva orgánica es como hoy o el día de mañana organizamos también al padre apoderado, que lamentablemente si el 70% hoy de la educación en Chile está en manos de privados, no podemos olvidar que el 70% entonces son padres, son familias que han optado por el modelo privado. Entonces, ¿cómo hacemos conciencia? Porque en Chile ya no hay educación pública. Entonces, ¿cómo pensar
qué es más importante, la ISAPRE o el sistema de salud, entre comillas, público. ¿Cómo hacemos pensar que entre la educación pública y la privada? Porque si nosotros levantamos la mano y nos vamos a veces a las escuelas, ¿cuántos de nosotros le podemos decir tenemos a nuestros hijos en la educación pública? Y somos muy pocos los que tenemos a nuestros hijos en la educación pública. Entonces, de una u otra manera, te puedes encontrar hasta con dirigentes, como pasó con el señor Gajardo, que es representante y parte de un consorcio de escuelas particulares subvencionadas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Si que pedimos a veces consecuencias, también tenemos que entender que lo que el trabajo que estamos desarrollando es volver a retomar, es como volver a establecer que vamos a crear posiblemente un cordón en el sector de lo que es educación, si no hemos pasado todavía por todo lo que pasaron los compañeros a nivel de lo que es la clase obrera y la historia de la clase obrera, para poder llegar a ese nivel. Es decir, el nivel netamente ellos llegaron, establecieron posiblemente lo que es la organización, pueblo, y no es que yo me pueda definir como milista, pero los tres principios son básicos en un desarrollo de una revolución, que es justamente organizar al pueblo, dotarla de conciencia, para después establecer la lucha más frontal para poder hacer la defensa de la revolución.